Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a esta masterclass sobre el poder del podcasting. Yo soy Óscar Feito de oscarfeito.com y creador de la Academia de Marketing Online, y hoy voy a compartir contigo la fórmula perfecta para multiplicar tu audiencia, enamorar a tus clientes y ganar más dinero en menos de 12 meses. Sí, todo eso es lo que vas a aprender y mucho más con un podcast. Más que una clase, más que una simple masterclass, a mí me gusta llamar esto una experiencia formativa, porque realmente es una experiencia y va a ser una gran experiencia, algo que he preparado especialmente para ti con mucho amor y con mucho cariño. Tenemos un montón de material que cubrir, así que ¿qué te parece si empezamos ya? Bueno, en primer lugar quiero darte la enhorabuena por haber tomado la gran decisión de ver esta clase. Soy perfectamente consciente, porque llevo más de 17 años construyendo negocios en Internet, que no es fácil crear, consolidar y hacer crecer un negocio en la red. Entre otras cosas, hay un montón de información. Tenemos vídeos de YouTube, tenemos blogs, tenemos podcasts precisamente que nos pueden dar muchísima información. Y a veces es posible que nos sintamos un poco agobiados persiguiendo objetos relucientes, a ver si descubrimos la clave para finalmente conseguir que nuestro negocio explote. Por eso, el hecho de que hayas tomado tiempo, que hayas invertido, que hayas apartado tu valioso tiempo para ver esta clase, yo creo que ya te pone un pasito o dos por delante de todos los demás. Así que muchas gracias y enhorabuena. Bueno, esta clase dura aproximadamente más o menos una horita. Van a ser unos 60 minutos de formación gratuita, pura y dura. No te quiero engañar, quiero ser perfectamente transparente contigo desde el principio. Al final de esta formación gratuita voy a ofrecerte la posibilidad de trabajar conmigo directamente gracias a una formación de pago espectacular. No tienes por qué hacerlo. Yo te prometo que vas a aprender un montón en lo que es la parte gratuita de esta formación y simplemente si quieres ir más allá, si quieres seguir avanzando y quieres trabajar conmigo, también te daré esa opción. Pero repito, no es obligatorio y quiero ser absolutamente transparente y sincero contigo desde el minuto cero. Bueno, mi compromiso personal contigo hoy es muy sencillo. Voy a enseñarte, voy a compartir contigo mi método, el que a mí me ha funcionado para posicionar tu propia marca, atraer más clientes y ganar más dinero con un podcast y hacerlo en menos de 12 meses. Tú me has dedicado tu tiempo, por lo tanto, este es mi compromiso ineludible contigo en esta sesión. Yo te recomiendo que vayas olvidando tus prejuicios acerca del podcasting. Es muy posible que si te has apuntado a esta clase y todavía no has creado un podcast, es posible que tengas ciertos prejuicios o ciertas ideas preconcebidas. Por ejemplo, que un podcast es demasiado complicado, que la planificación lleva mucho tiempo, que es caro, que hay que hablar muy bien, que necesitas una audiencia previa o que tienes que poner tu negocio patas arriba para crear un podcast. Nada de eso. Lo que te voy a demostrar en esta clase es que puedes empezar un podcast ya. Te voy a demostrar también que puedes crear un podcast de éxito, un podcast que te ayude a conseguir audiencia, a conseguir clientes, a fidelizar a tus clientes existentes y en definitiva a ganar más dinero aunque no sepas hablar en público. Sí, se puede. También te voy a enseñar cómo puedes crear un podcast de éxito que contribuya positivamente a tu negocio, aunque no tengas una gran audiencia todavía, con lo cual eso es una gran ventaja. Y por último, la idea es que un podcast complemente tu negocio actual. No quiero que sustituyas nada, no quiero que tires a la basura nada de lo que has hecho. Lo que vamos a hacer es construir sobre esos cimientos que ya tienes, si es un blog, una página web, lo que estás haciendo en las redes sociales, todo eso nos sirve y nos sirve mucho y lo que vamos a hacer es aprovecharlo sin tener que empezar desde cero. Una cosa te voy a decir, no me abandones antes de tiempo. Yo que tú me quedaría hasta el final. Si no quieres que se me quede esta cara de gatito triste, quédate hasta el final, ¿vale? Yo te recomiendo que te quedes por varias razones. Primero, porque vas a aprender el método exacto que he utilizado yo para poner mi negocio en el mapa, para conseguir destacar en un mercado súper saturado y generar múltiples fuentes de ingresos. Te voy a enseñar mi método para que puedas hacerlo tú también. Yo creo que eso ya de por sí es razón suficiente para quedarse, especialmente si has dedicado tiempo, si has llegado hasta aquí, te has registrado y estás viendo, ¿para qué cortarlo antes del final? Y segundo, porque voy a compartir contigo trucos prácticos, herramientas y recursos concretos que te ayudarán a crecer tu negocio. Independientemente de si al final decides crear un podcast o no, quién sabe, yo te garantizo que vas a aprender todo eso. Aparte, te voy a regalar mi experiencia y cuando alguien que lleva 17 años construyendo negocios rentables en Internet comparte contigo su método y todo lo que sabe, pues yo creo que me parece lógico quedarse hasta el final y aprovechar esta clase. Bueno,
Apenas llevamos 5 minutos y no quiero hacerte perder tiempo si esta clase realmente no es para ti, ¿vale? Yo he creado esta clase con un grupo de personas, con un grupo de emprendedores en mente. Así que antes de empezar, quiero estar 100% seguro de que efectivamente yo te puedo ayudar a ti y sobre todo que esta clase te va a servir para conseguir más audiencia, para enamorar a tus clientes, para atraer nuevos clientes y para generar nuevas vías de ingreso. Entonces, aquí hay una serie de atributos, ¿vale? Hay una serie de cuestiones clave que tienes que preguntarte a ti mismo. En primer lugar, ¿tienes un negocio o una marca personal o trabajas como profesional freelance y tienes algún tipo de presencia en Internet? Si reúnes estas características que te voy a comentar, esta clase es para ti. En segundo lugar, una parte importante de tu estrategia gira alrededor de una página web, un blog o las redes sociales. Este es el segundo requisito. Si actualmente tienes cualquier tipo de negocio en Internet, consideras que Internet juega un papel fundamental en el crecimiento de tu negocio y buena parte de tu estrategia gira en torno a los contenidos escritos, por ejemplo un blog o compartir cosas en las redes sociales, entonces esta clase es para ti. Y sobre todo, esta clase es para ti si lo que has estado haciendo hasta ahora no termina de funcionarte. Si tienes un negocio con presencia online o una marca personal, si tu actividad principal gira en torno a un blog o una página web y si no estás viendo resultados, si no consigues destacar, si te encuentras estancado, estancada, si no estás creciendo todo lo que te gustaría, entonces esta clase es para ti. Por lo tanto, si reúnes cualquiera de estos tres, o más bien si reúnes estos tres requisitos, te invito a seguir viendo porque estás en el lugar adecuado, te lo garantizo. Bueno, puedo ayudarte, ¿vale? Si tienes esta frustración de que te gustaría crecer más, te gustaría generar más audiencia, fidelizar a tus clientes, atraer nuevos clientes y ganar más dinero, no te preocupes, sé que puedo ayudarte, pero te voy a pedir dos cosas. Y no te preocupes, que son dos cosas muy fáciles las que te voy a pedir. Primero, hazte un favor a ti mismo, por favor. Apaga todas las distracciones. El universo no va a explotar si apagas el móvil, si interrumpes las notificaciones, si cierras Facebook durante un momento. Sí, esas pestañitas que tienes abiertas, sí, tú. Puedes irlas cerrando, el móvil, podemos apagarlo, no pasa nada por ponerlo en silencio, el mundo no se va a acabar. Una vez más, has invertido tiempo en esta formación, por lo menos en llegar hasta aquí. Ya te pone por delante de muchísimas personas que ni siquiera se molestan en mejorar su negocio. Si ya has hecho eso, como mínimo, concédete esta hora para aprender y disfruta de una experiencia formativa muy buena. En segundo lugar, confía en mí. Llevo 17 años construyendo negocios en Internet y formando a emprendedores en todo tipo de sectores. Sé que te puede ayudar, pero tienes que confiar en ti mismo también. Tienes que confiar en tus posibilidades y en tus capacidades de llevar a cabo lo que yo te voy a explicar aquí. Si tú no confías en ti mismo, tu audiencia y tus clientes tampoco lo van a hacer, porque esa desconfianza se huele a la legua. Si quieres transmitir confianza a tus usuarios y a tus clientes, debes de tener esa confianza en ti mismo. Así que no te preocupes, estás en buenas manos, confía en mí y confía en ti. Bueno, a ver si te suena esto. Creas contenidos pero nadie los lee, nadie lee tus posts, nadie los comparte, nadie deja comentarios, ¿vale? Esto es súper típico cuando tienes un blog y tu actividad gira básicamente en torno a una página web normal. Luego, claro, esta página web es muy posible que esté generando poco negocio actualmente. No sé si te suena esto, pero realmente es posible que tú creaste un blog o creaste una página web con el objetivo de generar negocio. Te dijeron, oye, tienes que estar en Internet, vas a generar negocio. Y bueno, has creado tu blog o tu página web, pero no te cae absolutamente nada. En tercer lugar, dime si crees que estás haciendo demasiado solo para mantenerte donde estás. Es un poco esta sensación de ser como un hámster en una jaula dando vueltas, es decir, puedes dedicar 8 horas al día o 10 horas al día o 15 horas al día a tu negocio o todas las tardes, las noches, los fines de semana, pero ves que realmente no avanzas mucho. Cada vez tienes que hacer más cosas solo para mantener el tráfico y mantener los ingresos que haces. Y es un poco frustrante dedicar tanto tiempo para, en lugar de avanzar, simplemente quedarte en el mismo sitio, ¿vale? En definitiva, dime si te cuesta sangre destacar. Fíjate que lo he puesto en rojo y en mayúsculas porque para mí es el resumen de todo. Es dedicar esfuerzo, invertir tiempo, invertir recursos, ¿para qué? Para nada, porque si no destacas, no generas audiencia, y si no generas audiencia, no generas ingresos. Por lo menos no lo haces de forma sostenible, ¿vale? ¿Te resulta tristemente familiar esto que te he comentado?
Pues probablemente sí, y te lo digo de experiencia, es muy posible que digas, Óscar, me has leído la mente. No te he leído la mente, simplemente estoy recontando lo que me ha pasado a mí, porque aunque tú pienses que eres una cebra a cuadros, que eres la única cebra en el mundo con cuadros en lugar de rayas, en realidad lo que tengo que decirte es que no eres una cebra a cuadros. Todos hemos tenido esos problemillas, todos hemos tenido esa frustración a la hora de destacar nuestro negocio en Internet. La diferencia es cómo cada uno de nosotros superamos esos obstáculos, sorteamos esas barreras. Puedes tirar la toalla y decir, yo no valgo para esto, yo nunca voy a destacar, o puedes hacer una serie de cosas para realmente vencer ese anonimato y destacar en tu nicho de mercado. Así que yo creo que lo mejor es que te cuente mi propia historia. Te voy a contar exactamente en qué situación estaba yo cuando creé mi negocio en Internet, en qué situación estuve durante mucho tiempo y sobre todo cómo resolví ese problema que es el mayor problema en Internet ahora mismo, que es cómo vencer el anonimato, cómo destacar por encima de todo el ruido y de toda esa infoxicación. Este soy yo, este caballerete tan apuesto y tan bronceado soy yo, soy Óscar Feito, como te decía, llevo más de 17 años emprendiendo online. Llevo 17 años construyendo negocios y haciendo todo tipo de proyectos en la red. El primer negocio que monté, o uno de los primeros negocios que monté, fue una red de publicidad que se llamaba Shopor. Era una red de publicidad contextual. Nosotros mostrábamos anuncios de productos relacionados con la temática de la página. Pues en una página de deportes mostrábamos productos de deportes, en una página de cocina mostrábamos productos de cocina, etc. Muy similar a Google AdSense, pero enfocado en comercio electrónico. Bueno, el caso es que después de aproximadamente 9 o 10 años con esta empresa, la vendimos por varios millones de euros a una multinacional española que se llama el Grupo Antevenio. Fue un grandísimo éxito empresarial. Pocos emprendedores pueden justificar que han vendido un negocio por millones de euros. Por lo tanto, yo creo que algo habré aprendido durante ese camino. El caso es que cuando vendí el negocio, yo pensé, oye, ¿y qué hago ahora? Yo quería seguir emprendiendo, me apasionaba lo de depender de ti mismo, pero el caso es que lo del negocio convencional, con empleados, teníamos oficinas en Madrid y Barcelona, teníamos inversores, éramos varios socios. Entonces, realmente, ese plan no me acababa de convencer, ¿no? Porque veía que al final me pasaba buena parte del día haciendo tareas administrativas, tareas burocráticas, y lo que a mí me gusta, que es crear, que es compartir, que es incluso formar a otros emprendedores, no podía hacerlo. Por lo tanto, yo decidí que quería seguir emprendiendo, quería volver a emprender, pero por mi cuenta. Y quería crear un negocio de esto que ahora llamamos un infonegocio, es decir, compartir mi experiencia con otros emprendedores que se pudieran beneficiar de ella. Yo me fijaba en ciertos emprendedores, tanto en Estados Unidos como aquí en España, por ejemplo, Pat Flynn o Amy Porterfield en Estados Unidos, Víctor Martín o Frank Scipion aquí en España. Estas personas habían creado grandes negocios y unas marcas personales súper sólidas, se divertían obviamente haciendo lo que estaban haciendo, era muy gratificante y yo pensé, oye, ¿por qué no hago yo lo mismo? Al fin y al cabo yo he construido un negocio de éxito, lo he vendido por varios millones de euros, por lo tanto es indiscutible que algo de marketing online habré aprendido, por lo tanto eso ya me ponía en una situación de ventaja frente a tantas otras personas que hablan de marketing online y de negocios en Internet sin realmente ninguna experiencia práctica. Así que digo, voy a intentarlo yo también. Me pongo mi traje de Superman, digo, oye, yo tengo algo que compartir, yo quiero emprender, yo quiero crear un negocio y realmente basarlo en compartir mi propuesta de valor con todos esos emprendedores que quieren aprender marketing online. Dije, oye, seguro que no es tan difícil. Creé mi página, oscarfeito.com, técnicas de marketing online, posicionamiento web y social media. Lo hice en Blogger, no sabía el error que estaba cometiendo en aquel momento, pero bueno, ¿qué más da? Pensé, sí, como tengo algo muy valioso que compartir, lo de menos es cómo lo haga. O sea, al final esto tampoco tiene que ser tan difícil. Así que hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Probablemente muchas de las cosas que has hecho tú también. Publicaba muchos posts en mi blog. Compartía muchísimo contenido en las redes sociales. Iba a muchos eventos de networking, porque me habían dicho que el networking era súper importante. Hacía mucho SEO, enviaba muchos emails, hacía mucho de mucho. Indudablemente estaba todo el día haciendo cosas. Ya ves ahí la palabra que está subrayada en azul en todos los puntos. Mucho, 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 mucho. Hacía mucho de mucho.
Por lo tanto, me sentía como una estrella del rock. Oye, si estoy haciendo tanto, si estoy dedicando tanto tiempo a crear posts, a enviar emails, a publicar en las redes sociales, a hacer networking, si estoy haciendo tantas cosas, seguro que tengo tantos resultados. Entonces me sentía así como Angus Young, el mega guitarrista de AC/DC, y estaba absolutamente convencido de que realmente mi blog, mi negocio en internet, mi página web iba a ser un grandísimo éxito. El caso es que a medida que iba pasando el tiempo, empecé a sentirme como un poquito más triste, ¿vale? Es decir, ya esa confianza que tenía en que tenía algo positivo y algo muy valioso que compartir a través de mi blog, a través de mi página web, veía que no terminaba de llegar. Veía como que realmente nadie leía mi contenido, nadie lo compartía, nadie lo comentaba, y poco a poco empecé a sentirme solo, porque resulta que la triste realidad es que nadie me hacía caso. Yo estaba predicando en el desierto y era súper frustrante, tan frustrante que estuve a punto de tirar la toalla varias veces por pura desesperación. Me parecía increíblemente frustrante ver cómo yo tenía una experiencia práctica, había creado un negocio, lo había vendido por varios millones de euros, de verdad sabía marketing online, quería compartirlo y nadie me hacía ni puñetero caso. ¿Cómo no me iba a desesperar? Probablemente te suene esta situación. Ves que otras personas tienen mucho más éxito que tú en Internet, tú sabes mucho más que ellos, tú tienes una propuesta de valor muchísimo más rica que ellos, sin embargo no consigues despegar. Entonces, bueno, aquí es un poco donde viene el momento clave, ¿no? En lugar de abandonar, que hubiera sido muy fácil y en el fondo es lo que me pedía el cuerpo, digo, oye, Óscar, tú no debes de valer para esto, tú debes de ser un inútil, lo debes de estar haciendo todo mal. En lugar de eso, tomé una decisión un poco más constructiva y era, voy a prestar atención, voy a analizar realmente estas personas que triunfan en los negocios en Internet, ¿qué tienen que no tengan los del montón? Y entonces descubrí que estos emprendedores que triunfaban en Internet sí que hacían todo eso. Claro que tenían un blog, claro que estaban activos en las redes sociales, claro que hacían email marketing, claro que hacían SEO, iban a muchos eventos y claro que hacían todas esas cosas. Pero además tenían otra cosa. Y cuando descubrí esto, cuando descubrí ese arma secreta, las cosas cambiaron. Y cambiaron muchísimo. Porque ahora mismo, apenas un par de años después de esa realización, mi mensaje llega a más de 70.000 personas al mes. Disfruto aportando valor real. Una de las razones por las que yo quería montar mi negocio era para realmente sentirme realizado aportando valor real a otras personas. Y cuando la gente te escribe que tu información es espectacular, que eres un faro en su camino, que eres la luz que necesitan otros emprendedores para crecer su negocio, cuando te escriben correos personales, contando sus problemas, sus necesidades porque confían en mí, para mí, yo estoy haciendo algo que tiene un significado real y eso es tremendamente gratificante. Es la razón por la que yo construí mi negocio en Internet. He llegado muy alto en mi sector. Tengo la inmensa suerte de haber casi llegado a lo más alto que se puede llegar en un sector, en el mío concreto. Me han entrevistado en la radio para Forbes. Fui ponente, fui el último ponente, cerré el último evento de TribuCamp, de Lifestyle al Cuadrado, el evento de Frank Scipion, uno de los eventos más importantes. ¿Quién me hubiera dicho a mí, cuando tenía todos esos problemas para destacar, que iba a ser el ponente de cierre en un evento tan increíble como TribuCamp? Me pagan por hacer algo que adoro, algo que haría gratis, dar formaciones, dar charlas, dar ponencias en universidades, para fundaciones, para cajas de ahorros, para clientes, formación dentro de empresas, y me pagan muy bien por hacer algo que adoro. He llegado a ganar miles de euros en un solo día sin considerarlo un trabajo. Cuando yo seguía a esas personas como Pat Flynn, como Amy Porterfield en Estados Unidos, a mí me parecía increíble, me parecía francamente difícil de creer que aquí en España alguien pudiera ganar 1.000 euros al día con el marketing online, con su propio negocio personal. Pues lo he hecho y lo he hecho muchas veces sin llegarlo a considerar siquiera un trabajo. Entonces, claro, la pregunta lógica es decir, oye, ¿cómo diablos lo has hecho? ¿Cómo has pasado del absoluto anonimato, de predicar en el desierto, de que nadie te haga ni puñetero caso, a de repente haber conseguido todo esto, ¿no? Y empieza con dos palabras mágicas, empieza y termina en dos palabras mágicas. Y presta mucha atención porque estas dos palabras pueden transformar tu negocio, pueden transformar tu vida, en el buen sentido y en el mal sentido. Y esas dos palabras son y sí. Y déjame que te ponga un ejemplo.
¿Y si esto que me cuenta Óscar es mentira? ¿Y si yo no me fío de Óscar? ¿Y si esto no tiene ningún sentido? ¿Y si yo no puedo hacerlo? ¿Y si yo no valgo para esto? Puedes pensar así. Pero, ¿y si Óscar tiene razón? ¿Y si tiene sentido? ¿Y si yo también puedo hacer lo que ha hecho Óscar? ¿Y si yo también puedo dejar de un lado el anonimato y sacar a relucir mi propuesta de valor y que la gente me siga, que me admire, que consigue todos esos resultados que ha conseguido Óscar? Y realmente todo depende de ti. ¿Qué pones después de y si? En mi caso, esa realización fue: ¿y si cuento lo que tengo que decir en lugar de escribirlo? ¿Y si todo este valor que tengo dentro? ¿Y si toda esta experiencia profesional que yo llevo dentro, el resultado de haber construido y vendido un negocio en Internet por varios millones de euros, y si en lugar de escribirlo en un blog y tuitearlo, y si lo cuento? Exactamente como te estoy contando esto ahora. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Y si creo un podcast? ¿Y si resulta que mi propuesta de valor es la adecuada, pero el canal que estoy utilizando para comunicarlo no lo es? ¿Y si lo cuento de viva voz? ¿Y si me expreso? ¿Y si le doy sentimiento a eso en lugar de escribirlo en un blog a ver si alguien lo lee? ¿Y si me dejas que te lo cuente? Y entonces mi negocio explotó. Mi negocio se transformó por completo, en el buen sentido, ¿se entiende? Y lo hizo en menos de 12 meses. Déjame que te cuente cómo lo hice y lo que he aprendido por el camino para que tú también puedas hacerlo. En 1996 se hizo famoso Bill Gates por esta frase. Bueno, vamos a ver, Bill Gates ya era famoso, entre otras cosas, por haber fundado Microsoft, pero tú me entiendes. Esta frase de Bill Gates se hizo famosa: Content is king, el contenido es el rey. Pero la realidad es que esto ya no es lo único que cuenta, ¿vale? Sí, tu contenido tiene que ser bueno. Sí, tu contenido tiene que resolver los problemas, las dudas, las frustraciones, los anhelos de tu público objetivo. Sí, tu contenido tiene que hacer todo eso. Pero ¿cómo diablos van a encontrar tu contenido en medio de este caos? Tu contenido es un piojo en la cabeza de cualquiera de estas personas. Internet está masificado. Y realmente, si quieres destacar, tienes que hacer algo más. Tienes que ir más allá. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cuál es el camino convencional que siguen los emprendedores para destacar en Internet y que, por cierto, explica por qué el 99% nunca consiguen destacar y, por lo tanto, siempre van a remolque? Bueno, probablemente creas un blog o creas una página web, haces SEO y cruzas los dedos a que San Google no nos haga alguna de sus picias. Forras tu web con formularios porque te han dicho que el secreto está en la lista y el dinero está en la lista, entonces tienes que hacer email marketing, así que forras tu web con formularios y mandas muchos emails, tantos que todo el mundo se acaba dando de baja por la cantidad de mails que envías. Haces ruido en las redes sociales, porque muchas veces es ruido realmente, pagas o tiras el dinero en tráfico. Sí, mientras Facebook te está dando tráfico de pago, genial, tu Google Analytics es fantástico, pero ¿y cuando dejas de invertir, qué pasa? ¿Tu negocio va a seguir creciendo o no? Bueno, para mí, esto que es lo que hace la mayoría de la gente para destacar sus negocios en Internet se resume perfectamente con esta imagen, que es una de mis imágenes favoritas de todos los tiempos. Y creo que ilustra perfectamente esta frustración. Estás empujando la puerta para llegar al otro lado, para crecer tu negocio, estás empujando con todas tus fuerzas, te estás matando a trabajar recursos, estás invirtiendo en herramientas, estás matándote para empujar esa puerta, cuando a lo mejor, para llegar al otro lado, lo que tienes que hacer es abrir la puerta. Abrir la puerta y vas a poder seguir creciendo tu negocio. Pero estás tan ocupado haciendo eso que estás haciendo, eso que realmente no te está funcionando, pero sigues haciéndolo de todas formas, a ver si milagrosamente cambia algo. Pues lo normal es que no cambie nada. Y no va a cambiar nada porque hay una serie de realidades que son absolutamente incuestionables. Y la primera es la infoxicación. Internet está saturado y cada vez más saturado. No sé si has visto la película esta de los hermanos Marx, la famosa escena del camarote de los hermanos Marx. Es una escena deliciosa y básicamente resume cómo es Internet hoy en día. Uno accede a Internet, bájate mi lead magnet, oye, mira esto, oye, mira este vídeo, oye, lee este artículo de 2000 palabras que he escrito en mi blog, oye, apúntate aquí, apúntate allá. Estamos absolutamente infoxicados. La cantidad de mensajes que nos llegan al día es imposible prestar atención. En segundo lugar, si dependes del tráfico SEO,
te puede pasar lo que le ha pasado a muchísimas empresas, que esto es lo que le ocurre a su tráfico. De repente, un buen día, Google cambia el algoritmo y todo tu tráfico se va a la basura, toda tu audiencia se va a la basura, y si no tienes audiencia, no tienes ingresos. Esto le pasó a Interflora en uno de los cambios del algoritmo de Google y ha perdido la cuenta de tantos cambios de algoritmo. Claro, Interflora puede llamar a Google y decirle, oiga señores, que yo invierto varios millones de dólares al año en publicidad y o me arreglas esto o se acabó. Y entonces Interflora vuelve a tener tráfico de Google. Pero, ¿y cuando tu negocio caiga? Porque caerá. ¿Y si tu tráfico orgánico, ese que viene de Google, de repente un día desaparece? Que puede perfectamente desaparecer. Y en cualquier caso, a mí me parece un poquito arriesgado construir tu negocio en un terreno alquilado, que en este caso el terreno alquilado es Google y el SEO. En tercer lugar, la tercera realidad es que hoy en día tampoco podemos depender del tráfico orgánico en las redes sociales. ¿Qué ha hecho Facebook con los fanpages? ¿Qué ha hecho Facebook con el alcance orgánico? ¿Qué está haciendo Twitter? ¿Qué está haciendo Instagram? Pues al final llevas años invirtiendo y dedicando tiempo, dinero y recursos para construir una audiencia en las redes sociales. ¿Y qué hacen las redes sociales? De repente, de un día para otro, no puedes impactar a esas personas. Una vez más, piensa de dónde viene tu tráfico y cómo de fiable es ese tráfico que estás consiguiendo. Y recuerda, sin ese tráfico no vas a poder ganar dinero. La cuarta realidad es el tráfico pagado, que es que parece que todo se arregla metiendo dinero en Facebook Ads. Pues yo no sé tú, pero para mí Facebook Ads me parece cada vez más complicado, cada vez más indescifrable. Que si los píxeles, retargeting, remarketing, lookalike, thinkalike, breathe-alike, eat-alike, cada vez es más difícil crear una campaña de pago. Y en el momento en el que cortas esa campaña de pago, si te he visto no me acuerdo. Otra vez vuelves a estar en el punto de partida. Por lo tanto, Houston, tenemos un problema. Y ese problema se llama invisibilidad, se llama anonimato, se llama que no hay quien encuentre tu negocio en Internet, porque es más difícil encontrar tu negocio en la red que encontrar una aguja en un pajar. Y esto es absolutamente indudable y es absolutamente incuestionable. Entonces, el famoso contenido que decía el fundador de Microsoft ya no es el rey. Sí, Bill Gates, el contenido es importante, sí, Bill Gates, el contenido es crucial, pero ya no es lo único importante. La nueva realidad es que te quieren a ti. Tu audiencia, tus clientes tienen que confiar en ti, les tiene que gustar lo que haces y tienen que, sobre todo, confiar en tu posibilidad, en tu capacidad de resolver sus problemas. Y esto es muy difícil darlo a conocer, demostrarlo a través de los canales convencionales que están utilizando la mayoría de los negocios en Internet. ¿Qué tiene todo esto que ver con el podcasting y cómo puede un podcast resolver tu problema de visibilidad y ayudarte a salir de esa situación de anonimato, de olvido en la red? O sea, al fin y al cabo, un podcast es contenido hablado. Te podría decir que un podcast es una secuencia de archivos MP3, bla, 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 bla. Olvídate. Un podcast es contenido hablado, como estamos hablando ahora mismo. Es como hablas con tus amigos en un bar, en un restaurante. Es un contenido que utiliza el canal más poderoso y más antiguo de todos para transmitirse, la voz, la comunicación humana a través de la voz. Como toda la vida, como cuando nuestros antepasados se reunían en las cuevas, en las cavernas, alrededor de la hoguera, alrededor del fuego para contar historias, para hablar de lo que habían hecho en el día, de las oportunidades, de las amenazas, de los deseos, de lo que iba bien, de lo que iba mal. Estamos usando el mismo canal que se ha usado toda la vida y esto es lo que representa el podcast. Un podcast, por cierto, sirve para todo tipo de negocios. Cualquier tipo de negocio puede beneficiarse del contenido en formato audio. Negocios que venden productos físicos, negocios que venden servicios, negocios que venden información o contenidos, los infoproductores, los infonegocios. Algunos ejemplos. Un podcast, Carrete Digital. El podcast de fotografía y retoque digital. Imagínate que tienes una tienda física de fotografía y quieres que la gente te compre a ti las cámaras y los accesorios. Bueno, ¿qué mejor forma de demostrar a tu público objetivo, a tus clientes potenciales, que sabes de lo que hablas, que creando un contenido en formato audio que puedan ir escuchando sobre la marcha? Si eres un médico, si eres un consultor, si eres un terapeuta, un coach, alguien que vende servicios, la confianza es lo más importante de todo. ¿Y qué mejor forma de ganarte la confianza de la gente? Que confíen en lo que eres capaz de hacer por ellos que contándoselo, como toda la vida. Y por supuesto, si vendes infoproductos,
qué mejor forma de que la gente, alguien que puede estar en la otra punta del mundo, se fíe de meter su tarjeta de crédito y comprarte un producto desde la otra punta del mundo, que si te escucha semana tras semana o mes tras mes, episodio tras episodio, contando de viva voz aquello que puedes hacer por ellos, ¿vale? ¿Por qué deberías crear un podcast? Y preferiblemente más pronto que tarde, porque el tiempo se está agotando y la ventana de oportunidad se va a cerrar, ¿vale? En primer lugar, tus clientes potenciales pueden conectar con tu contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto es una ventaja absolutamente brutal para todos los que tenemos negocios en Internet. ¿Por qué? Porque realmente la gente va por todos lados. No podemos pedirle a alguien que deje lo que está haciendo para leer nuestro artículo de 1800 palabras. Hace poco tengo una anécdota bastante graciosa. Cuando estuve en Tribucamp, iba yo por la recepción del hotel donde se celebraba el evento y de repente oigo: Óscar Feito, tú no me conoces, pero yo me meto en la cama contigo todos los días. Y esto es 100% real, 100% verídico. Era una oyente del podcast que escucha mi podcast todas las noches. Claro, el poder que tiene esto. ¿Cuántos canales, cuántos negocios pueden decir que sus clientes se meten en la cama con ellos? El poder que tiene esto, de que alguien pueda consumir tu contenido, conocer tu experiencia, irte conociendo a ti como creador, en cualquier momento y desde cualquier lugar. La segunda gran razón para crear un podcast es que tus clientes pueden escucharte mientras hacen otras cosas. Ya no les estamos pidiendo que dejen todo, como el camarote de los hermanos Marx, para que vean tu vídeo, para que lean ese artículo. No, tus clientes pueden escuchar tu podcast al mismo tiempo que hacen otras cosas. Por ejemplo, mientras están haciendo ejercicio, mientras van por la calle, mientras están haciendo las tareas del hogar, mientras pasean al perro, mientras cocinan, en el atasco por las mañanas, en el transporte público todos los días. Todo el mundo, hoy en día, prácticamente todo el mundo lleva un móvil. Y la gran ventaja del podcasting ya no es solo que pueden escucharte en cualquier momento y desde cualquier lugar, sino que pueden seguir haciendo, pueden seguir su rutina para escuchar tu contenido. Vivimos en un mundo multitarea y un podcast se adapta a tu cliente y no al revés. Todo el mundo está intentando que sus clientes dejen de hacer lo que están haciendo para consumir su contenido. La principal diferencia de un podcast con respecto a todos esos canales es que se adapta a la realidad de tu cliente. Se hace un hueco en su vida. No le pedimos que cambie su vida para consumir nuestro contenido. Nosotros le damos nuestro contenido en un formato que se adapta a su vida. La tercera ventaja, la tercera potente razón, poderosísima razón para crear un podcast, la voz engancha. La voz genera confianza. Yo te puedo poner un contenido escrito en un blog, pero si te lo cuento, el tono de mi voz, mi convicción, mi persuasión va a ser completamente diferente. La voz genera conocimiento, know, like and trust. Si quieres ganar dinero en Internet, te tienen que conocer, tienes que gustar a tus clientes y tienen que confiar en ti. Y esto te lo da un podcast. Y en realidad es un concepto probado, no es nada nuevo. Esta imagen de la familia alrededor de la radio, en aquellas épocas donde se escuchaban los seriales radiofónicos como La Guerra de los Mundos de Orson Welles, todos esos grandes locutores radiofónicos, es decir, no estamos inventando nada nuevo. Esto no es una ocurrencia, estamos cogiendo un canal que ya existía, que es la radio, que es la voz, y lo estamos adaptando a nuestro negocio. Por lo tanto, realmente no estamos haciendo nada nuevo, es un concepto probado. La cuarta razón para crear un podcast ya es que es una oportunidad de networking salvaje. Yo no sé si a ti te da esa sensación de que cuando yo te digo, por ejemplo, lo de hablar en Tribucamp o ser un referente en tu sector, a veces parece inalcanzable, y para mí lo era hace un par de años. Yo no me veía dentro de ese grupo, parecía un club privado completamente inaccesible. Todos hacían sus eventos, siempre se invitaban los unos a los otros, los guest posts siempre eran de los mismos, siempre se retuiteaban el contenido de los mismos. Yo decía, bueno, ¿cómo se entra en ese club? Pues yo supongo que hay muchas formas de acceder a ese club, pero yo lo hice a través de las entrevistas. Cuando yo empecé a entrevistar a profesionales que hoy en día no solo tenemos una gran relación profesional, sino que en muchos casos son amigos, personas como Vilma Núñez, Jimena de la Serna, Frank Scipión, Alex Novas, Javi Elices, Miguel Florido, Isa y Juanmi, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he llegado a conocer a estas personas, yo he llegado a ser uno más de estas personas, y en cualquier nicho de mercado hay referentes. A través de las entrevistas, a través del contenido colaborativo,
se crean estas relaciones. Y yo no he probado en los 17 años que llevo construyendo negocios en Internet un canal más potente que las entrevistas, que esa conversación, porque las mismas ventajas que tiene la voz para cautivar a tu audiencia, también las tiene para cautivar y para relacionarte con tus partners, ¿vale? El resultado de todo esto. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ya te he adelantado un poco al principio cómo estaba mi negocio antes y qué es todo lo que yo conseguía a raíz del podcast, ¿no? Primero, una audiencia salvaje. Yo no he visto ningún otro canal que te permita construir una audiencia de esta manera. Estos son los oyentes de mi podcast, que te recuerdo que en apenas 200 y pico episodios va ya por más de 1,8 millones de oyentes. El segundo resultado, diferenciación, percepción de innovación. Eres diferente, ya de por sí lo diferente destaca cuando tienes contenido en formato de audio, cuando le facilitas la vida a tus clientes. El tercer resultado, el engagement famoso. Yo he establecido una conexión emocional con mis oyentes que nunca jamás he visto nada ni remotamente parecido con ningún otro canal. Esto que veis aquí, esto que está aquí mismo, esto es un regalo de unos oyentes, Esther y Moisés, de Scrap Si Quiero. Me regalaron unas cosas que ellos habían fabricado y dicen, este obsequio te lo enviamos como agradecimiento por todo lo que nos has enseñado durante el tiempo que te conocemos. Parece mentira que cuando pensamos en hacer un regalo personalizado para ti te conociéramos también. No me conocían, pero me habían escuchado a través del podcast. Y eso crea una conexión, crea un vínculo que si luego tu contenido es bueno, ojo, tu contenido luego tiene que ser bueno y lo que cuentas a la gente les tiene que ayudar. Pero si tienes eso y encima conectas a través de la voz, lo tienes todo absolutamente ganado. Bueno, mucha gente me pregunta, ok, Óscar, entendemos la audiencia, entendemos el engagement, entendemos la gran ventaja del podcasting por su ubicuidad, porque la gente te puede escuchar sobre la marcha, te tiene metido en la cabeza, blim, 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 en el metro, en el gimnasio, en todos lados. Pero ¿de dónde sale el dinero? Show me the money. Y es muy fácil, la fórmula de las 3 Cs, contenido, confianza y CTA, Call to Action, llamada a la acción. Si tú creas buen contenido y lo entregas a través de la voz, va a generar confianza. Si tú introduces una llamada a la acción al principio, a la mitad, al final de tu programa, de ahí vienen los ingresos, ¿vale? Fuente de ingresos número 1. ¿Cómo gano yo dinero con mi podcast? Bueno, pues el primer método es vendiendo mis propios productos y servicios. Es decir, cuando te conocen y confían en ti, lo que hemos visto antes, el contenido genera confianza. Cuando tu audiencia te conoce y confía en ti, la venta es prácticamente automática. Si tienes productos, si tienes servicios, infoproductos, lo que sea, simplemente mencionándolo a través de ese call to action, esa llamada a la acción en tu podcast, vas a vender. En segundo lugar, patrocinadores. Un ingreso fijo y recurrente solo por mencionar a determinadas empresas que sean afines a tu audiencia en tu podcast. Fuente de ingresos número 3. Para mí, el marketing de afiliados. Es un canal súper potente para generar ingresos recurrentes, automatizados y diversificados, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues recuerdo una vez que invité al podcast a Javi Elices. Javi Elices estaba vendiendo su curso de monetizados y yo lo que hice fue hacer una conversación con Javi Elices en mi podcast. Y luego lo que hicimos fue promocionar su curso como afiliado yo y ahí generé miles de euros en un solo día solo de comisiones de afiliados. ¿Por qué fue posible esto? Porque yo estaba presentando a mi audiencia, que ya confiaba en mí, a una persona en la que yo confiaba que tenía un buen producto para ellos. Por lo tanto, realmente estamos usando canales de monetización similares, como puede ser los infoproductos, como puede ser la afiliación, etcétera, pero a través de un canal que funciona mucho mejor. Bueno, ¿cómo estoy yo tan seguro de que esto funciona? Bueno, en primer lugar, porque a mí obviamente me ha funcionado, pero te voy a enseñar un email. Dice, oye Óscar, te contacto porque me interesa mucho saber en qué consiste tu mentoría personalizada. Llevo un tiempo estancado y me gustaría seguir haciendo crecer mi negocio. Y dice, escuchar tus podcasts me han generado una gran confianza hacia ti y por esta razón me gustaría saber qué puedes ofrecerme mediante la mentoría personalizada. Los clientes vienen a mí, yo no voy a por los clientes. ¿Por qué? Escuchar tu podcast me ha generado confianza y por esta razón quiero saber qué puedes ofrecerme. Yo creo que más claro que esto es imposible, pero tengo otro ejemplo más. Buenas tardes, Óscar, estoy interesado en ofrecer unas sesiones de consultoría a nuestros 9 distribuidores más importantes. Esto es una consultoría para una empresa súper potente, es un acuerdo de miles de euros. Firma un fiel oyente de tu podcast. Una vez más,
Yo no vendía estos servicios a través de mi página web, ni siquiera tenía una página de ventas para mi consultoría o para mi formación personalizada. Los oyentes vinieron a mí. ¿Por qué? Contenido y confianza, ¿vale? Con lo cual, clarísimo. Dice, bueno, Óscar, vale, si esto es tan increíble, ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo? Si esto del podcasting es ese maná para conseguir audiencia, para conseguir monetización, ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo? Y yo te respondo, ¿y si te dijera que el que llega tarde a la fiesta eres tú? ¿Y si resulta que ya lo está haciendo bastante más gente de la que crees? Porque a veces pensamos que nosotros somos los listos y que nosotros lo sabemos y que, oye, si yo no veo a nadie que lo esté haciendo, pues seguro que esto no es para tanto. Pero estos que te comentaba al principio, Pat Flynn, Amy Porterfield, Víctor Martín, Frank Scipion, ¿te acuerdas? Todos tienen un podcast. Todos entienden que el contenido es importante, pero todos entienden que su personalidad, la forma de conectar con su público, tiene que ir más allá de un blog, de una página web, del SEO y de las redes sociales, ¿vale? Pero es que todos estos, y muchísimos más, también lo tienen. Gary Vaynerchuk, el bestseller Tim Ferriss, el de la semana laboral de 4 horas, Tony Robbins, el gurú del coaching, Seth Godin, uno de los maestros de Internet, el BBV, empresas, cuarto milenio, medios de comunicación, aerolíneas, editoriales. Cada vez más gente tiene un podcast. Dijo Voltaire, el filósofo francés, que hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien está haciendo algo y son profesionales que no se caracterizan precisamente por ser fans de perder el tiempo o de hacer cosas porque sí, ¿por qué no escuchas su experiencia? Cuando el río suena, hay una expresión en español, cuando el río suena, agua lleva. Y cuando tienes medios de comunicación como The Guardian, Advertising Age, TechCrunch, planteándose directamente si el podcasting puede cambiar el mundo, razones por las que cualquier empresa necesita una estrategia de audio, el poder del podcasting para los negocios, esto ya no lo dice Óscar Feito, esto lo dicen prestigiosos medios de comunicación. Hasta Hollywood ha entrado al trapo, hasta Hollywood está obsesionado con los podcasts, está comprando derechos de podcast para crear nuevo contenido televisivo. Y esto tiene a mucha gente loquita perdida. Se ha filtrado que Google va a empezar a indexar todo el contenido de audio de los podcasts y lo va a mostrar en sus resultados orgánicos de forma absolutamente destacada con respecto a todo lo demás. Y esto ya quiere decir que algo hay. Pero aparte es que se está moviendo mucho dinero. Todo esto son empresas de podcasting, bien proveedores de contenido, herramientas, infraestructura tecnológica, que han obtenido millones de dólares de financiación durante los últimos 12-18 meses, no más. Es decir, cuando hay dinero y se está generando negocio, esto ya no es una burbuja, esto ya no es una moda pasajera. Haz la prueba y verás, cuando terminemos esta clase, ahora no, porque acuérdate que te dije, apaga internet, espera un momento, pero luego busca podcasting, vete a la pestaña de noticias y mira a ver todo lo que está saliendo y vas a ver que de verdad se está cociendo algo grande. Porque sí, definitivamente cuando el río suena, agua lleva. Y ahora mismo el río está sonando y está sonando mucho. Entonces, el problema, dices, bueno, ok, lo entiendo, Óscar, he llegado hasta aquí, no hago un podcast. ¿Por qué? Normalmente hay 3 creencias limitantes. Hay 3 razones por las que, a pesar de las incuestionables ventajas y resultados concretos que puede tener un podcast para tu negocio, hay razones concretas por las que la gente no se atreve a dar el salto. Y esas son: 1. Es muy caro y difícil crear un podcast. 2. Hay que hablar súper bien, hay que saber hablar en público maravillosamente bien para tener un podcast de éxito. Y 3. Nadie me va a escuchar a mí. Yo no tengo nada que decir, nadie me va a hacer caso, ¿vale? ¿Qué te parece si tumbamos uno por uno cada uno de estos mitos? Primero, ¿cómo empezar un podcast mínimo viable por 0 euros y sin dificultades técnicas? Yo soy un tío, cualquiera que me conozca, cualquiera que haya escuchado mi propio podcast, sabe que a mí me gusta mucho construir los negocios de abajo arriba, no por el tejado. Por lo tanto, con esta frase de la Biblia, me encanta, dice: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Y esto es verdad para cualquier cosa, y muy especialmente para los negocios en Internet y para cualquier cosa que hagas en Internet, ¿vale? Cuando hablamos de un podcast, estos no son los cimientos. Olvídate de la mesa de mezclas que no necesitas, olvídate del micrófono que probablemente ni siquiera necesites porque te vale uno como este que llevo yo ahora o el que viene con tu móvil. Olvídate de programas caros y complejos. Eso no son los cimientos. La llave para ganar dinero en Internet
El secreto número 1 son los cimientos. Si quieres tener éxito en Internet con un podcast, con un canal de YouTube, con un blog, email marketing, una app, me da igual, descubre lo que necesita tu audiencia. Y si quieres tener mucho éxito, descubre por qué. Los buenos profesionales de marketing se quedan en la superficie y entienden lo que quiere su audiencia. Pero los extraordinarios descubren por qué lo quieren. La magia sucede bajo la superficie. Si tú quieres crear un podcast y estás en el nicho de los negocios en Internet, debes de saber qué es lo que quiere tu audiencia, qué dificultades tienen para construir un negocio en Internet. Pero sobre todo tienes que saber por qué. Es libertad lo que buscan, es más tiempo para estar con su familia, es poder trabajar desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Si tu nicho es bajar de peso, ok, esta persona quiere bajar de peso, tiene estos problemas, tiene estos retos, perfecto, pero ¿por qué? Cuando entiendes no solo lo que quiere tu audiencia, sino por qué, y repito, esto te sirve para un podcast o para cualquier otra cosa que quieras hacer en tu negocio, entonces tienes el camino del éxito absolutamente despejado. Hay que definir las piezas básicas. Cuando entendamos lo que quiere nuestra audiencia y por qué, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Quién es ese prototipo, ese avatar de oyente ideal que nos va a escuchar? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dificultades se ha encontrado? ¿Cómo las ha intentado resolver? ¿Cuál es su grado de conocimiento del problema? Esto lo tenemos que planificar muy bien. Estos son los cimientos de un podcast. Segundo, ¿qué vas a aportar tú? ¿Cuál es tu propuesta de valor diferencial? ¿Cómo puedes meter en una coctelera tu experiencia académica, tu formación profesional, tus vivencias personales para que la solución a ese problema, para tu público objetivo previamente definido, sea único? Para que quieran escucharte a ti. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué aportas tú de diferente? Y por último, 3 llamadas a la acción. Tu call to action. ¿Te acuerdas? Contenido, confianza, CTA. ¿Qué vas a decir al principio, a la mitad y al final de tu podcast para convertir esa audiencia en dinero? Puedes vender un producto, puedes vender un servicio, puedes invitarles a que se suscriban a tu newsletter. Y se van a suscribir, pero ya te van conociendo y ya te van escuchando. Entonces, cuando tengamos esto, yo te recomiendo buscar tu mejor contenido, Google Analytics, cuál es el mejor contenido, el que mejor te funciona, el que más se ha compartido, el que más se ha comentado, el que más te ha gustado a ti crear, o busca el mejor contenido de otros. ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son los contenidos populares? ¿Cuáles son los problemas populares que tiene la gente en tu nicho de mercado? Y luego, simplemente, te imaginas que se lo estás contando a alguien y lo grabas. Es decir, imagínate que yo creé un post súper popular en mi blog sobre 3 técnicas de productividad. Bueno, voy a coger ese post que ya he escrito, acuérdate que te prometí que no vas a tener que rehacer tu negocio desde cero, vamos a construir sobre lo que ya lo hemos hecho. Ese post tan bueno que has escrito, que la gente lo ha comentado, que a la gente le ha gustado, pero que te gustaría que tuviera más alcance, apúntate esos puntos clave y imagínate que se lo estás contando a alguien y lo grabas, ¿vale? ¿Cómo lo grabas? Yo utilizo Audacity. Yo lo sigo utilizando 200 y pico episodios más tarde en mi podcast. Es gratis, Windows y Mac, lo tienes ahí, audacityteam.org, y es súper fácil. Enchufas un micrófono, te sirven los auriculares del móvil, le das a grabar y cuentas tu contenido. Lo cuentas como si se lo estuvieras contando a un amigo en un bar, en una cafetería, en una cena familiar. Le cuentas ese mismo contenido y utilizas como guión ese post que ya has escrito. La música. ¿De dónde saco la música? No te creerías cuánta gente no crea un podcast porque no sabe de dónde sacar la música. No sabe. YouTube. En YouTube tienes un apartado que es una librería de música gratis. La música es gratis, no tiene derechos, puedes utilizarla sin atribución. Te la descargas, la importas en esa grabación que has hecho. Esto es más fácil que WordPress. Y ya está, arriba tienes la voz, abajo tienes la música. Si quieres que se solape, pones una encima de otra. Si quieres que primero vaya la música y luego vaya la voz, arrastras una para un lado, para otro. Guardar. Ya tienes el audio de tu podcast con un contenido que ya tienes. Por último, subes ese archivo de audio a una herramienta de hosting específico para que puedas tener estadísticas de quién está escuchando, de cuánta gente, de a través de qué herramientas. Yo utilizo Libsyn.com, tienes un mes gratis con el código Oscar. Creo que el plan básico cuesta $5 al mes. Está optimizado, te crea el feed del podcast automáticamente. Subes el audio, pones el nombre, la descripción, la foto, igual que WordPress, y ya está. Último paso. Envías tu podcast a iTunes, cualquiera puede crearse una cuenta en iTunes, no hace falta tener un Mac,
mandas el podcast que has creado y listo, ya está tu podcast en iTunes. 5 pasos. Fácil, ¿verdad? Bueno, ¿fácil o no? Porque a lo mejor dices, bueno, Óscar, ya, pero esto es muy fácil para ti porque tú coges tu post y lo cuentas y suena fenomenal, porque tú hablas en público. Yo odio hablar en público, odio el sonido de mi propia voz, odio todo. Entonces, ¿cómo hago esto si es que yo me bloqueo? Yo me pongo delante del micrófono y no puedo. Tranqui, ¿vale? Tranqui. No tienes que hablar como Oprah Winfrey o como Winston Churchill o como Martin Luther King. No se trata de hacer un discurso. Esto no es un concurso de oratoria. Un podcast es esto, ¿te acuerdas? Es compartir tu contenido como tú lo sientes, como si se lo estuvieras contando a un amigo o a un colega o a alguien que le interesa, que tenéis ese mutuo interés por este tema. Es eso. Entonces, la clave es naturalidad y cercanía. Y esto es el secreto número 1, no es la oratoria, es la naturalidad y la cercanía. Si te cuesta, si aún así te cuesta, porque paradójicamente es muy poco natural estar solo hablando delante de un micrófono, lo natural es hablar con otra persona. Así que si te cuesta hablar, habla con alguien. Zoom es una herramienta gratuita, te exporta el audio, ni siquiera tienes que usar Audacity. Habla con alguien, habla con un influencer, habla con alguien de tu audiencia, entrevístales, comenta un contenido, pregúntales si puedes comentar algo que ellos hayan hecho. Búscate la vida para hablar con alguien, porque es mucho más fácil tener una conversación natural y de esa forma cuando estás hablando con alguien en lugar de tú solo, ¿vale? Tercera clave, ¿cómo conseguir oyentes desde el primer día aunque todavía no tengas una gran audiencia? La película de Campo de Sueños, la famosa película de Kevin Costner, cuando Kevin Costner todavía tenía pelo, dicen, oye, tú construyes ese campo de béisbol en medio de Iowa y de los campos de maíz y tú no te preocupes que vendrán. Y esto se utiliza muchas veces para decir, oye, tú crea buen contenido que no te preocupes que van a venir. Y esto es falso. Esto es mentira porque por las razones que hemos visto antes, que hemos estado viendo, Internet está tan infoxicado, está tan saturado que el mero hecho de crear buen contenido no implica que te vayan a escuchar. Entonces, esto es aplicable también al contenido en formato audio. El simple hecho de grabar un podcast y dejarlo en el escritorio de tu ordenador, pues tampoco va a generarte más audiencia, ni más clientes, ni más leads, ni más ventas. ¿Qué hacemos con ese audio? ¿Cómo conseguimos audiencia? Bueno, primero, una aclaración. Lo importante no es el tamaño de la audiencia, pillines, sino la calidad. Yo prefiero 1000 oyentes al mes en mi podcast que 100.000 visitas en mi blog. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando, porque esa gente me va a conocer, va a sentir confianza, va a sentir cercanía, va a haber una conexión mucho más poderosa. Por lo tanto, no te obsesiones con tener cientos de miles de descargas, cientos de miles de oyentes, ¿vale? Céntrate en que esa audiencia sea la adecuada y en conectar con ellos tal como tú eres. Dicho esto, obviamente queremos que la gente nos escuche. Y aquí hay dos tipos de promoción. Primero, la promoción pasiva. Esto consiste en subir tu podcast allá donde ya hay gente escuchando podcast. iTunes, iVoox, Spotify, TuneIn, dentro de poco Google, bueno, Google ya, a través de Google Play Music se suben los podcasts y la gente descubre otros podcasts. Sabemos que esa gente ya sabe lo que es un podcast, la gente que entra en iTunes busca un podcast y va a ver podcasts relacionados. Va a buscar por palabras clave, etc. Entonces hay un componente de descubrimiento y de exploración. El simple hecho de poner tu podcast en otros directorios de podcast es como antiguamente mandar tu blog a un directorio de blogs. Exactamente lo mismo. Y con eso ya vas a conseguir una audiencia. Y luego está la promoción activa. La promoción activa es exactamente lo mismo que haríamos con el contenido de nuestro blog, con la diferencia de que el contenido en formato audio le facilita la vida enormemente a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Yo comparto mi podcast a través del email marketing, a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. La gran diferencia es que yo no le estoy diciendo a alguien en LinkedIn, oye, interrumpe tu día para leer este post que he escrito de 1800 palabras. No, yo le estoy dando un contenido valioso y le estoy diciendo, oye, escúchalo cuando tú puedas, sobre la marcha, en el gimnasio, y le estoy dando facilidades. Entonces, imagínate, pero Óscar, es que no me sigue nadie, no tengo nadie me sigue. Bueno, si nadie te sigue, si no tienes ni un suscriptor de email, ni un seguidor en las redes sociales, nada de nada, primero tienes la promoción pasiva, el simple hecho de poner tu podcast en iTunes y en otras plataformas ya te van a descubrir, vas a conseguir audiencia nueva, pero si tú no tienes audiencia,
Yo te invito a tomar prestada la audiencia de otros. ¿Cómo? Subiéndote a hombros de gigantes. ¿Te acuerdas de esto? Las entrevistas, las colaboraciones que yo he hecho en mi podcast, invitando a grandes referentes del marketing online. Estos me han dado mi audiencia. Me han dado buena parte de la audiencia porque el networking, los contenidos colaborativos, generan audiencia y generan autoridad. Se transfiere la audiencia. Cuando yo entrevisté a Vilma Núñez compartió esa entrevista. ¿Quieres saber cómo nació y creció mi negocio digital? Te lo cuento junto a Óscar Feito aquí. Vilma Núñez me está transfiriendo su autoridad y me está poniendo delante de su audiencia. Juan Merodio, exactamente igual. Las entrevistas, las colaboraciones. Fíjate, te voy a dar otro truco. Imagínate que ni siquiera quieres entrevistar a a un referente en tu sector. Puedes decir, oye, me encantó este post que escribiste, ¿me permites que lo comente en mi podcast? No tienes ni que crear ese post. Puedes comentar, como si fuera un comentario de texto, el post de un referente en tu sector. No tienen ellos ni que hacer la entrevista. Y por supuesto a ellos les interesa porque vas a promocionar un contenido suyo y luego tus oyentes querrán ir a leer eso, el contenido original. Es como hacer un comentario de texto y esto es una estrategia fantástica para crear un podcast y al mismo tiempo hacer networking y no tener que pedirle a esa persona que te conceda una entrevista. Resumiendo, llevamos 55 minutos aproximadamente, te dije 1 hora de contenido central, vamos fenomenal de tiempo. Vamos a resumir. Primero, merece la pena crear un podcast. Esto ya no es una moda pasajera, el podcasting está aquí para quedarse. Hay ventajas objetivas para crear un podcast y yo creo que hemos visto sobradamente las ventajas y los resultados. No es una locura, es decir, una locura es tener una ocurrencia que nadie lo ha hecho y muchas veces si nadie lo ha hecho, una de dos, o es que eres ultra revolucionario o es que no tiene sentido la idea. Pero en este caso, cuando tenemos a gente como Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, tenemos a gente como Russell Brunson en marketing, luego en universidades, tenemos centros educativos, tenemos hospitales, tenemos marcas, tenemos todo el mundo invirtiendo tiempo, dinero y recursos en crear un podcast, demuestra que ya no es una locura. Cuando tanta gente lo está haciendo, cuando el río suena, será por algo. Tercero, puedes empezar ya. Te he enseñado cómo empezar, cómo grabar, cómo elegir contenido, cómo comentarlo, cómo hacerlo con otra persona. Puedes empezar ya. No tienes que saber hablar en público, es decir, si te sientes cómodo comentando un contenido que ya has creado y si no, haz un podcast colaborativo, haz un podcast de entrevistas. Y quinto, no necesitas ni siquiera una audiencia previa porque gracias a directorios de podcast como iTunes, como iVoox, como Spotify, te van a descubrir personas. El simple hecho de poner ahí tu contenido ya vas a conseguir audiencia. Así que yo te garantizo que esto funciona y te he regalado en esta horita las claves para empezar. Ahora déjame que te haga una pregunta, y es una pregunta muy importante y es una pregunta que vas a tener que responderte. ¿Qué venías buscando hoy? ¿Qué venías buscando cuando te apuntaste a esta clase y llevas casi 1 hora viéndola? ¿Qué es lo que venías buscando? Y yo te voy a pedir que seas sincero, que seas sincera contigo mismo, contigo misma, que te mires al espejo y que digas, ¿qué voy a hacer ahora? No, en serio, o sea, después de ver esta clase, tú querías descubrir cómo utilizar el podcasting para generar más audiencia, conseguir más clientes, cautivar a tu audiencia y generar más ingresos. Yo te he enseñado cómo hacer todo eso a través de un podcast. ¿Qué vas a hacer ahora? Y tienes 2 opciones. La primera es seguir haciendo lo mismo con tu blog, con tu SEO, mandando emails, compartiendo en redes sociales, a ver si milagrosamente cambian los resultados, o puedes probar algo que funciona, que es el podcast. Y yo creo que te he dado justificación, te he dado argumentos, te he dado pruebas, te he dado ejemplos y te he dado instrucciones. Tienes estas 2 opciones, ¿vale? Para mí, seguir haciendo lo mismo es esto. Es seguir empujando esa puerta, esperando que consiga abrirla, cuando me están diciendo que lo que tengo que hacer es tirar. Y ahí depende cada uno el camino que quiera seguir. Para mí, seguir haciendo lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, no tiene mucho sentido. Einstein dijo directamente que es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Así que, aquí tienes lo que necesitas, ya te lo he dado. Ahora, puedes hacerlo por tu cuenta, puedes crear el podcast o podemos trabajar juntos. Como te prometí al principio, te lo dije, puedes trabajar conmigo si quieres que yo te ayude, si quieres que colaboremos, si quieres que yo te coja de la mano y vayamos a hacer esto juntos a través de Podcasting Power. Podcasting Power
es un programa de formación y podría decirte que es el programa, es el curso más completo para crear un podcast, bla, 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 bla. ¿Por qué bla, 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 bla? Porque para mí esto no es un curso, esto no es un cursillo, esto no es una formación. Esto es la respuesta al anonimato. Esto es la respuesta a la invisibilidad en Internet. Esto es la respuesta a que nadie te haga ni puñetero caso y no destacar a pesar de que llevas dentro un gran contenido, que tienes dentro valor que quieres compartir, pero no consigues que la gente te escuche. ¿Por qué? Porque no estás hablando, porque estás escribiendo. El podcasting es una solución eficaz y Podcasting Power es una solución eficaz para destacar, para atraer, para enamorar y para monetizar. Si tú crees que eres diferente, ¿te acuerdas de la cebra a cuadros? Si tú te crees que eres una cebra a cuadros, te puedo garantizar que si está funcionando para tantos alumnos, también va a funcionar para ti. No solo en el sector del marketing, tenemos médicos, tenemos fitness, tenemos hasta criminología, tenemos periodistas haciendo la formación de podcasting y están obteniendo resultados. ¿Qué es lo que vas a aprender en Podcasting Power? Pues primero, lo que vas a aprender es cómo identificar tu público objetivo y cómo diseñar una buena estrategia de contenidos. Antes de empezar a preocuparnos por grabar, vamos a sentar los cimientos. Me encanta la base. Voy a ayudarte a definir quién es tu público objetivo, cuál es ese avatar de oyente ideal y vamos a diseñar una estrategia de contenidos para aportar valor a estas personas, ¿vale? Acuérdate, ese contenido de valor es lo que genera la confianza. Vamos a ver cómo definir el formato, vas a aprender cómo definir la estructura perfecta, la duración, la periodicidad y el guión perfecto para enamorar a tus oyentes. ¿Cuánto tiene que durar un podcast? ¿Cada cuánto tiempo lo hago? Oye, hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer un podcast todas las semanas. ¿Quién te ha dicho que tienes que hacerlo todas las semanas? Si yo soy una agencia de viajes, puedo grabar 10 episodios con mis top 10 destinos favoritos y sacarlo como si fueran una temporada de Walking Dead, de una serie de televisión. Puedo sacar una primera temporada y ver qué pasa. Por lo tanto, todo esto tiene su lógica. El formato, ¿voy a estar yo solo? ¿Es bueno presentar con otra persona? ¿Debo de tener un copresentador? ¿Tiene que ser siempre el mismo? ¿Hago entrevistas? ¿Hago colaboraciones? ¿Qué digo al principio? ¿Qué digo a la mitad? ¿Qué digo al final? Bueno, todo esto lo vas a aprender también. Número 3, cómo diseñar el título, la descripción, la portada de tu podcast para captar oyentes en piloto automático. Dos cosas fundamentales, el título y la descripción. Es muy importante porque en plataformas como iTunes la gente va a buscar por palabras clave y la gente va a escuchar un podcast porque se lo recomienda a iTunes después de escuchar otro similar. Si quieres aprovechar al máximo ese poder de descubrimiento, tienes que saber cómo diseñar el título, la descripción y la portada de tu podcast. La portada de tu podcast es lo que hace que cuando alguien lo vea diga, yo esto lo quiero escuchar, y eso tiene su ciencia y tiene sus truquillos. Vas a aprender cómo grabar tu audio, por supuesto, cómo grabar el audio. No te creas que la parte práctica la vamos a dejar de lado, todo lo contrario, cómo grabar audio en solitario o entrevistas y cómo editarlo paso a paso para que suene perfecto. Vas a aprender mis estrategias favoritas de promoción y monetización. Hemos tocado unas cuantas hoy, pero vas a aprender mucho más junto con algún que otro truco ninja que te va a sorprender y que de verdad va a hacer que tu podcast se dispare la audiencia. Yo, como buen niño de los años 80, me apasiona la película de Regreso al Futuro, ¿no? Y cuando yo veo esto, cuando yo veo Regreso al Futuro, ¿tú sabes lo primero que pienso? Lo que yo pienso es, si yo tuviera el DeLorean de Marty McFly, de Doc Brown, si yo pudiera ir al pasado y crear el primer blog en mi nicho de mercado, la primera fanpage, el primer canal en Twitter, en Instagram, imagínate dónde estaría mi negocio ahora, cuánto hubiera crecido. El podcasting es esa oportunidad. Si crees que siempre llegas tarde, que llegas a Pinterest, llegas a Instagram, llegas a Twitter, empiezas a crear grupos en Facebook y ya hay tropecientos mil en tu nicho de mercado, siempre llegas tarde, con el podcast, por fin tienes la oportunidad de darle la vuelta a ese reloj y adelantarte. Porque en esto del marketing online, el que pega primero no pega 2 veces, pega 2000 veces. Y eso es lo que puedes conseguir con un podcast. ¿Qué incluye esto? ¿Cómo es el formato? Bueno, yo creo que mi estilo de enseñanza lo conoces y si sigues aquí viendo este vídeo, yo creo que algo positivo te debe parecer. Bueno, Podcasting Power viene con una guía práctica, paso a paso, de 135 páginas. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero, segundo, tercero, cuarto? Todas las instrucciones de lo que tienes que ir haciendo. Incluye casi 10 horas de vídeo para reforzar los conceptos más importantes. Si son conceptos teóricos que te tienen que entrar en la cabeza, voy a salir en un vídeo como este
explicándote, reforzando, de forma que después de que lo hayas visto en la guía, puedes ver el vídeo. Si es algo práctico, como grabar, cómo editar, cómo subir, todos estos temas técnicos que son súper fáciles, te voy a enseñar cómo hacerlo con una captura de pantalla paso a paso. Por supuesto, acceso directo a mí para resolver todas tus dudas. Para mí, la formación es una vocación, pero no solo para transferirte conocimiento. No, yo lo que quiero es que apliques cosas, que avances. Si tu negocio está en el punto A, que llegues al punto B. Y si está en el punto B, que llegues al punto C. Y para eso tengo que estar accesible. Y cualquiera que me conozca sabe que siempre estoy ahí accesible para mis alumnos. Vas a poder aprender a tu propio ritmo. El material es tuyo para siempre. Confío que ya somos todos mayorcitos, somos todos lo suficientemente maduros como para saber si invertimos en una formación es para obtener un resultado y para eso tienes que avanzar a tu propio ritmo. Yo no voy a estar con el látigo detrás, pero sí voy a estar para ayudarte en cualquier momento que tengas un problema. Bonus número 1. Aparte de todo lo que te he dicho anteriormente, vas a tener mis plantillas para conseguir patrocinadores y los invitados más solicitados. ¿Cómo consigo que toda esta gente participe en el programa? ¿Cómo consigo que los patrocinadores me paguen por mencionar su marca? Vas a tener las plantillas que utilizaba yo para conseguir a todos estos patrocinadores desde el minuto cero. Acceso a grupo Mastermind privado para podcasters en Facebook. Para mí, esto es uno de los componentes más valiosos de todo Podcasting Power. Están surgiendo colaboraciones súper interesantes. La gente está haciendo negocios, se están entrevistando unos a otros, se están promocionando unos a otros los podcasts, se están dejando valoraciones. Es tremendamente valioso. Para mí, es una de las cosas más valiosas de esta formación. Y atención, bonus 3. Por tiempo limitado, solo por tiempo limitado. Y quiero recalcar que esto tiene un límite. Todos los nuevos alumnos van a tener una sesión de consultoría exclusiva conmigo para evaluar mano a mano, como estamos haciendo ahora, el contenido, la estructura y los componentes de tu podcast antes de lanzar. ¿Qué mejor forma de lanzar tu podcast que sentarme contigo a través de una sesión de Skype o con Zoom, que me cuentes lo que tienes planeado después de hacer el curso? Oye, Óscar, pues he pensado que voy a hablar de esto, voy a hacer el podcast cada X tiempo, esto va a ser el enfoque, esta va a ser mi llamada a la acción, ¿qué te parece? Yo me lo voy a estudiar todo y te voy a decir, oye, pues esto está genial, esto se puede mejorar, yo esto lo haría así, asá, listo. Ya estás perfecto, luz verde para lanzar. Esto es un bonus exclusivo, es un bonus limitado, porque como ves yo me enrollo como las persianas y con mis alumnos aún más y no puedo hacer 200 sesiones, con lo cual esto va a estar limitado solo durante un tiempo muy concreto, ¿vale? A ver, esto del podcasting y sobre todo cómo yo enseño el podcasting tiene resultados muy concretos, ¿no? Enrique Bullido, el creador del podcast de Escuela de Periodismo, no tenía conocimientos técnicos y la experiencia con el curso de Óscar no pudo ser más positiva. Ya estoy viendo resultados. Fíjate que lo he subrayado porque yo no quiero simplemente enseñarte a crear un podcast porque sí, como curiosidad intelectual o como cosa académica. Quiero que obtengas resultados, quiero que consigas más audiencia, que tengas más engagement y que generes más ventas. Pedro Sánchez Bonín, pude crear un podcast sin una gran inversión ni conocimientos previos. Ahora es una de mis principales fuentes de tráfico. Recuerda, sin tráfico no hay ingresos. Nuestros alumnos están viendo resultados concretos de tráfico, de engagement, de audiencia y de ingresos a través del podcast. Pero hay más. Solo por tiempo limitado vamos a incluir una serie de regalos. Por cierto, la suma de todos estos regalos y bonus son más de 300 euros en regalos. Y el primero, mi libro de mimbres mentales, es un libro de 120 páginas y casi 4 horas de audio, porque yo ya lo hago todo en audio, donde vas a descubrir las 28 píldoras de sabiduría empresarial para realmente construir un negocio de éxito. Para mí son las verdaderas claves para triunfar en los negocios digitales. Todo eso lo tienes en PDF, lo tienes en EPUB, lo tienes en Mobi y lo tienes en audiolibro gratis por tiempo limitado para todos los nuevos alumnos. Hay más. Vamos a regalar una masterclass con 10 claves para hablar en público y ganar influencia profesional. Más allá de que aprendas a comunicar con tu podcast y que poco a poco vayas, no tienes más que escuchar mi episodio número 1 y luego escuchar el episodio número 100, pero más allá de eso vas a aprender las claves para hablar en público, para ganar influencia profesional. Esto obviamente te va a servir para crear un podcast cada vez mejor, pero también si vas a grabar vídeos en YouTube, si vas a hacer charlas, si vas a hacer cualquier webinars o eventos en Facebook Live, esta masterclass de Sebastián Lora, un gran amigo mío, te va a gustar muchísimo.
Otro regalo más, también solo por tiempo limitado. Todos los nuevos alumnos se van a llevar una masterclass de Rosa Morel con 5 claves para escribir textos persuasivos. Sí, esos textos persuasivos te van a servir para tu negocio, para tus emails, para tu web, pero también para crear un título magnético para tu podcast, una descripción, para crear un guión que realmente sea atractivo. Todo eso lo vas a aprender en Podcasting Power, pero además lo vas a reforzar gracias a esta masterclass de la gran Rosa Morel, experta en neurolingüística, en copywriting emocional y en programación en PNL, ¿vale? Cuarto regalo, si te preocupa de dónde vas a sacar tiempo, fíjate que estoy intentando realmente que cualquier posible objeción que tengas de crear un podcast, entre lo que es el curso y lo que son los regalos que estamos dando, lo tengas resuelto. Una masterclass con Isa y Juanmi de Más y Mejor que te ayudará a gestionar los objetivos, los proyectos y las prioridades de tu negocio. Es decir, vas a saber cómo encajar el podcast dentro de lo que es la estructura actual de tu negocio y cómo priorizar todas esas tareas que vas a tener que hacer. Y además, por tiempo limitado, va a haber una masterclass sorpresa. No te voy a decir lo que es, pero sí te puedo decir que te va a ayudar a definir los aspectos clave de tu negocio más allá del podcast. Por cierto, si te has preguntado por qué Sebastián Lora, por qué Rosa Morel, por qué Isa y Juanmi y por qué este personaje misterioso me regalan una masterclass para los alumnos de Podcasting Power, todos ellos fueron invitados en el podcast. Y conocí a todos ellos gracias a entrevistarles en mi podcast. Y a partir de ahí se construye una relación profesional y personal que, entre otras cosas, me permite ofrecerte sus clases como bonus para todos los nuevos alumnos. Así que ahí tienes una ventaja, nueva ventaja muy práctica del podcasting. Recuerda, todo esto es por tiempo limitado. Esto no va a durar siempre. Estos regalos, estos bonus valorados en más de 300 euros se van a acabar. Y aquí llega el momento duro. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál sería un precio justo para todo esto? ¿500 euros? ¿600 euros? ¿700 euros? Yo estoy viendo cursos que se están vendiendo por más de 700 euros y tampoco te aportan una solución concreta para conseguir audiencia o para conseguir dinero. ¿Cuánto costaría esto? Pues yo creo que estaría perfectamente justificado venderlo por 500, 600, 700 euros, ¿no? Yo creo que con todo lo que hemos visto hasta ahora. No te preocupes porque no vas a pagar eso ni de cerca, porque ahora mismo estamos haciendo una promoción que solo por 247 euros masiva, si estás en España, puedes llevarte hoy algo más que un curso. Recuerda, no te estás llevando un curso, te estás llevando una solución con más de 300 euros en bonus gratuitos que funciona y te lo puedes llevar por una pequeñísima fracción de su valor real. 247 euros masiva. El primer patrocinador que tuve yo en mi podcast pagaba más de 500 euros al mes. Cada vez que hago una iniciativa de afiliación o vendo un infoproducto, son miles de euros en ventas. Estamos hablando que son 247 euros un solo pago. Esto no es una mensualidad, esto no es una membresía. Solo tienes que hacer clic en el botón que vas a ver debajo del vídeo en cualquier momento para acceder a la oferta más reciente de Podcasting Power. Recuerda, si quieres llevarte todas las ventajas, especialmente esa sesión de consultoría para todos los nuevos alumnos conmigo, que no la voy a subcontratar a otra persona, tú y yo, solo tienes un tiempo limitado para apuntarte. Ahora mismo hay una increíble ventana de oportunidad, hay una gran oportunidad, pero no va a estar abierta para siempre y hay que actuar ya. Y esto no te lo digo para transmitirte una falsa sensación de urgencia. A mí me da igual que lo hagas conmigo, hombre, yo prefiero que lo hagas conmigo o que hagas el podcast por tu cuenta. Lo que sí te digo es que hay una oportunidad increíble para destacar a través de un podcast, pero tienes que actuar ya, porque si no, se va a volver tan masificado como todos los otros nichos de mercado, como las redes sociales, como los blogs y como cualquier otra herramienta. Por lo tanto, si realmente entiendes el valor, como creo que te he podido transmitir durante esta clase, cuando has visto todo lo que te puede aportar un podcast en términos de audiencia, en términos de engagement, en términos de monetización, de verdad, no le des más vueltas y empieza ya. Para mí, un curso de pago, aunque sea un precio muy bajo, como es este curso, te obliga a actuar. Es decir, es ese incentivo para decir, no solo voy a aprender, sino que voy a hacer. Y eso es lo que yo quiero. No solo que aprendas, como te prometí que ibas a aprender en esta clase, sino que hagas, que veas esos resultados. Recuerda, por último, ¿para qué viniste aquí? Yo te dije que te iba a hablar sobre una fórmula para multiplicar tu audiencia, enamorar a tus clientes y ganar más dinero en menos de 12 meses. Te he desvelado, te he desnudado mi técnica. Es
algo que funciona realmente, y entiendo que si has venido aquí es porque es lo que estabas buscando. Yo te lo he dado, ahora depende de ti realmente implementarlo. Así que, si tienes dudas, cualquier consulta, déjamelo en el formulario de comentarios que vas a ver aquí más abajo de esta página, o envíame un correo a contacto@oscarfeito.com. Sinceramente prefiero que lo dejes en los comentarios, porque así mi respuesta puede ayudar a otras personas que quizás tengan también la misma duda, tengan las mismas preguntas. Pero bueno, lo que tú prefieras. Y nada, una vez más, mira, 1 hora y 15 minutos, con lo cual has tenido tu hora de clase, te he hablado sobre cómo podemos trabajar juntos durante 15 minutos exactamente, y una vez más quiero reiterarte las gracias. Sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos. De todo corazón confío que hayas aprendido, que te haya gustado, que te haya hecho pensar, que hayas visto oportunidades y sobre todo que sigas adelante, que vayas adelante, que consigas todo aquello que te propones. Yo voy a estar aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Muchísimas gracias por tu tiempo y venga, dale con ello. ¡Hasta luego!